Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este se llama Meditando en Lenguas con Gabriel Borja y estoy tan emocionado. Gabriel Borja ha sido uno de mis mejores amigos ya por 6-7 años. Nos conocimos hace mucho tiempo, me invitó a uno de sus congresos. De hecho fue la primera vez que fui a predicar a un lugar donde no conocía a nadie y a mi sorpresa yo y mi esposa Mimi nos enamoramos de Gabriel y de su esposa Gabriela y de toda la iglesia Comunidad Cristiana en Puebla. Y esa es una conversación acerca de su libro que está en el proceso de escribir. A lo mejor cuando lo termine lo entrevisto otra vez. Pero por el momento él está en el proceso y quise hablar acerca de qué está escribiendo. Entonces estoy tan emocionado acerca de lo que viene y es una buena, es un buen episodio, buena conversación, buen vato. Y lo pueden seguir al pastor Gabriel Borja en Instagram con Gabriel arroba Gabriel-Borja con J. Ahí lo pueden buscar y seguirlo a él, la iglesia, su esposa Gabriela, Gaby. Y sí, espero que disfruten este tiempo juntos. Yo sí lo disfruté. Y sí, ánimo. Sí. Me acuerdo yo, Sí. menso, pero y que con una camisa con una calavera. No fue buena decisión esa. Al final no sé cuánta gente me dijo: sentí un espíritu de muerte sobre ti. No fue buena. No fue bueno. Yeah. Pues una de las razones principales que quería hablar contigo es porque sé que estás escribiendo un libro. Sí. Y eso me emociona mucho porque no hay muchos libros en español. No sé cuándo fue, hace como 2 años, gente me empezó a preguntar por recomendaciones de libros y era difícil recomendar un libro, ¿no? O sea, literal, si me preguntas ahorita, número uno, es difícil recomendar un libro, aunque tuvieras una infinidad de libros, porque un libro es una inversión fuerte. Sí. Y tienes que saber dónde está la persona en su vida para poder recomendar un libro. No es como que... Es como, recomiéndame algo en Netflix. Sí. Pues de qué estás de humor. Te puedo recomendar una comedia, te puedo recomendar una de acción, te puedo recomendar una filosófica y profunda o una de terror, ¿me entiendes? O sea, entonces cuando gente pregunta, recomiéndame un libro, es difícil. Pero y luego, está muy limitado en Latinoamérica. Los libros que tenemos, y aparte buenos libros, modernos, no sé, inteligentes, difíciles. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a empezar a escribir? Realmente siento que hay una necesidad, no solamente la parte de los libros, hay algo que ha pasado en mi vida que sé que muchas personas están enfrentando y que muchas personas han estado sufriendo y tiene mucho que ver con esta parte de salud mental, que es un tema que la iglesia no habla mucho en ocasiones. Y mi proceso y las cosas que yo enfrenté, sé que muchas otras personas las están enfrentando o las van a enfrentar. Y me gustaría que tengan esperanza y tengan una solución y algo que esté allí en sus manos para ayudarles y que les guíe y les diga: hey, no estás solo, no eres la única persona. Y tenga esperanza. Entonces mi deseo es realmente que lo que yo he tenido que enfrentar, sufrir, vencer, ganar y darlo hacia los demás. Y creo que el libro es la mejor forma de ayudarles a guiar, porque los libros creo que tienen un lugar muy específico en la vida de un creyente, en que se sienta, lee, tomas el tiempo y te va ministrando, te va ayudando, te va cambiando. Y se me hace el mejor formato, ¿no? Para sentarse y tomar el tiempo para encontrar respuestas. Estuve leyendo un libro de Stanley Hauerwas acerca de generosidad.
Y él explicó dar y recibir de la mejor manera posible. Lo comparó a un libro. Sí. No puedes recibir de un libro si no le das. Totalmente. Y por eso hay tanto sacrificio envuelto en sentarte y dedicarle tu tiempo a un libro. Y ese fue el chip que cambió para mí, por lo menos. Hace unos 2-3 años que empecé a leer, si te soy sincero, porque se burlaron tanto de mí en línea. Fue en Conversaciones Descalzas, en el primer episodio, donde dije que no leo tanto, yo más veo videos en YouTube y predicaciones y lo que sea. Y sí, fue tanta la carrilla que dije, ¿sabes qué? Voy a leer un libro al mes. Voy a hacerlo. Por lo menos. Y me acuerdo, fue tan difícil. O sea, agarrar esa rutina, sentarme y leer. Yo desde que te conozco eres lector. Sí. ¿O estoy equivocado? No, sí. Pero yo no lo fui. Tuve que desarrollar ese hábito más que habilidad. Y tomó como 6 meses. Y luego algo sucedió donde empecé a encontrar que había oro en lugares que no podía agarrarlos de otros lugares. No sé cómo se entiende. Como que encontré una mina con autores y filósofos y pensadores y teólogos, claro, que de la nada fue como, no sé, todavía creo que la mejor manera de comunicar es oratoria. Sí. Es hablar con alguien. Pero la manera más concisa o correcta es libro. Claro. Entonces, ideas que te tomarían, no sé, 10,000 palabras, las puedes decir en 5 en un poema. Y, no sé. Siento que los libros lo que hacen es que te dejan también una parte que tú resuelves en cuanto a las emociones. Cuando hacemos oratoria, nuestra intención de voz y cómo lo vamos haciendo, le damos algo muy específico al que escucha de cómo queremos que sienta, piense, actúe y haga todo. Yeah. Y el libro ni siquiera te da una voz. Entonces cuando tú estás leyendo, te da la voz del autor de lo que tú estás haciendo y creas una voz. Yeah. Y la emoción también tú se la das. Entonces si tú estás leyendo poesía, puede ser el momento más personal de tus emociones, o si estás leyendo algo diferente, tú estás interpretando, entonces hay más de tu participación. Cuando tú escuchas a alguien hablar, hay poca participación. Puedes decir amén, puedes estar ahí, pero las emociones inclusive te las están dando. Y al leer un libro, hay más de tu parte. Por eso me gustan los libros, porque te van a llevar. Y en esta parte es como, sí, yo quiero que la gente complemente sus emociones, su voz, o la voz de alguien, del autor, porque cuando lees la Biblia, ¿qué voz escuchas? ¿Qué hay detrás de ahí? O sea, hay algo más que está pasando con el lector y algo que está pasando y estás luchando y lo puedes releer y puedes volver a ver. Entonces es una interacción muy diferente entre escuchar un mensaje y leer. Pues hablando de la Biblia, tú y yo, nuestra manera de aún leer la Biblia ha cambiado mucho en el último año y medio. Y hemos hablado de esto. Por lo menos para mí, mucho tuvo que ver con tanto los autores que estaba leyendo, pero el simple hecho de aprender a leer. Leer libros por género, saber cómo es que el autor se está expresando, que cambió completamente cómo leo la Biblia. Y me encantó como lo dijiste ayer, lo de dejaste de leer la Biblia de manera literal. ¿Cómo fue? Es dejar de leer la Biblia de una manera literal a verlo de una manera literaria. Es el contexto de lo que estás leyendo, porque no es lo mismo leer algo como un Salmo 23 porque pasó o no pasó, como si fuera histórico, fuera un dato. Es que es un poema, es una canción, es totalmente diferente a lo que está sucediendo ahí. Entonces cada pasaje en la escritura te está llevando a entender algo, y cuando ves
la intención poética y la intención del autor y la lucha y las cosas genera... A mí me encanta Job porque se me hace como una obra de teatro. Siempre que leo Job me imagino una obra de teatro. Sí. Los actores actuando y peleando y discutiendo y debatiendo acerca de quién es Dios y qué está pasando en ellos y su frustración de no entender a Dios y que sus circunstancias y quién es Dios está chocando. Entonces, sí, y gente me va a crucificar por decir esto, pero leyendo Job no importa si en realidad el diablo subió al cielo a hablar con Dios. Importa qué es lo que tú le vas a sacar a esta historia. Claro. O sea, no lo tomas como un dato histórico de que, y pasó esto y luego pasó esto y así es como Dios y estas son las 7 claves de la sabe que. No, es una historia y te tienes que envolver en la historia y identificarte con diferentes personajes. Claro. Y en una ocasión puede ser con Job, en otras puede ser con sus amigos, en otra puede ser Dios mismo, a veces puede ser la esposa, a veces puede ser Job pre o Job post. Es la historia, es la historia lo que cuenta. Es que es donde aprendemos. Nosotros aprendemos de historias que son cautivantes y que nos transforman. Y claro que la Biblia tiene algo que da vida y tiene sabiduría muy importante, antigua, de tantas cosas que están ahí almacenadas que nos están transformando, porque es un libro que tiene vida y que nos está moviendo. Pero para mí yo ya vi que si es como 100% así histórica, no sé qué palabra utilizar. Para regresar a Job, gente saca datos científicos del libro de Job. Sí. Como creo que los tierraplanistas, que Dios les bendiga, pero ellos sacan su versículo, creo que es de Job. Luego los que creen en el Loch Ness, claro, sacan el Leviatán. Sí. Entonces usan Job de la manera totalmente equivocada. Es como, no es para poder probar tu tonta teoría de que la Tierra es plana. Claro. Perdónenme, tierraplanistas, pero es para envolverte en la historia y ver cómo es Dios con aquellos que ama y qué significa ser humano, que aun cuando haces todas las cosas correctas. Me encanta. Escuché que el propósito de Job es la contraparte de Proverbios. Proverbios es el libro que te enseña: haz las cosas de tal manera y te va a ir bien. Haz las cosas de la manera correcta y te va a ir bien. Job dice: haz las cosas de la manera correcta y te va a ir bien hasta que no. ¿Sí? Hasta que pierdes todo. Que me lleva a mi camino de regreso a ¿por qué escribes un libro acerca de ansiedad? ¿Te gustó esa? Me gustó. ¿Qué salió mal en tu vida? ¿Qué salió mal en mi vida? Realmente a principios del 2017 comencé yo el año como más o menos bien y yo he reconocido que a través de mi vida y mi historia he tenido como que momentos de depresión o momentos difíciles donde había cosas y he tenido como que esta lucha, a lo mejor no tan difícil, no tan mala, lo supe llevar, fui aprendiendo y fui entendiendo que había algo. Pero empezando el año empezó a haber como que constantes problemas. Primero decidimos que íbamos a derribar y destruir, demoler el edificio que había sido la iglesia, que había sido construido. Y eso fue un paso así como bien intenso, porque yo estoy diciendo, tiremos todo, que Dios va a proveer y vamos a ir a otro lugar. O sea, eso es como un buen paso de fe y ahora es una buena decisión. Pero en ese momento, cuando estás viendo, el primer pensamiento es: estoy poniendo a la iglesia en peor situación de como estaba. Porque al menos antes teníamos 4 paredes, ahora no hay nada. Y empiezan a haber un montón de luchas. Tuvimos una división, unas personas decidieron irse de la iglesia. Obviamente uno recibe la culpa y las luchas y las cosas que están ahí. Uno de los hombres importantes, líderes en la iglesia, falleció. Otro había tenido un ataque al corazón en uno de los eventos de la iglesia y después iba a volver a ser operado. Habían metido a una persona a la cárcel y tenía unos conflictos y problemas y así era uno tras otro, además de cosas personales.
Y cuando me senté un día a darme cuenta de lo que estaba, como que buscar respuestas, me di cuenta que había 28 situaciones diferentes en mi vida que estaba yo enfrentando. Wow. Y yo creo que una de ellas hubiera sido como que bastante dura. Y cuando miré todo lo que estaba sobre mis hombros y lo que estaba ahí, fue como un... Tengo que... Ok, es esto. Sí hay un motivo. Pero aún tuve que seguir todavía como que rascando. Porque sí, las situaciones son difíciles, pero están sacando algo dentro de ti, o tú estás reaccionando de una manera ante estas situaciones por algo que está en lo profundo de tu alma, que uno tiene que ir descubriendo y entender de dónde se está originando todo este caos y esta preocupación. Ahí están los problemas, están las cosas, pero ¿qué hay en mí para poder reaccionar? ¿O cómo es mi reacción ante estas situaciones que estoy teniendo? Y ese proceso de luchar, de ver, ¿no?, el edificio, las luchas del nuevo lugar, los conflictos y situaciones me llevaron así, a tener un colapso. Fue un domingo que entré a la casa, estaba yo caminando sobre el pasillo, llegando hacia la cocina, y empecé a sentir como que en mi interior algo que me dolía, o sea, era como en el pecho, en el vientre. Empecé a sudar frío, sentía como si hormigas estaban como que corriendo por todo el cuerpo. Y empecé a llorar hasta que llegué y me colapsé en la cocina, en la casa. Fue como muy raro. Y mi esposa salió, ¿qué está pasando? Y yo estaba como, no, nada más gritando y llorando y sollozando. Y ella fue como, ok, me voy a ir porque no sé ni qué está sucediendo. Yo estaba tan molesto y decías que nadie entiende, nadie sabe, nadie... Y era como esta lucha que de repente explotó en un ataque de ansiedad. Wow. Y eso empezó como que un proceso de decir, algo tiene que pasar. Lo más paradójico es que ese mismo día había sido un domingo. Y en la mañana habíamos ido a la iglesia y todo había estado súper bien en la iglesia. Me tocó predicar, gente recibe a Cristo, está la alabanza. Y después de la comida pasa esto de cómo la vida está en dos ambientes y dos momentos que son súper locos. Que en la mañana está todo perfecto, me sentía perfectamente bien, o al menos parecía estar todo bien, y en la tarde estás en tu casa, ahí en la cocina, sintiendo un ataque de ansiedad. Y empezó un proceso de buscar respuestas y buscar a Dios. Y decir, necesito saber de dónde viene. ¿Qué hiciste esa tarde? Esa tarde, después de llorar, sí tomé el tiempo. Normalmente subo a orar en la parte de arriba de mi casa para empezar a buscar ahí. Y fue como empezar a buscar respuestas. En ese momento era demasiado abrumador. No entendía todo lo que estaba pasando. Pero fue solamente ir y soltar, y empezar a soltar y sacar todas las cosas. Honestamente no terminó muy bien el día, pero de esa misma frustración fue como decir, no tengo cómo. No sé qué hacer, o sea, no tengo cómo. Y sabía que podía hablarle a una persona, y sabía que había personas a mi alrededor, pero aún así sabía que en ese momento no se trataba de palabras, se trataba de algo que en mí estaba roto. Era algo interior, algo que estaba ahí, que necesitaba obviamente Dios y el Espíritu Santo venir a hacer algo en mi vida. Y fue el proceso de comenzar ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Voy a buscar respuestas, voy a abrirme, voy a empezar a ver de dónde puede salir Dios y cómo se va a mostrar en estas cosas. Y lo que me fue llevando es a descubrir que dentro de una situación hay otra situación, que es otra situación, que es otra situación. Que es como una muñequita rusa, ¿no? Que vas abriendo la cosa dentro de la cosa. Y llegué yo a entender que mi temor más grande, mi ansiedad, estaba siendo ocasionada por soledad. Y fue en una junta de staff que llegué y íbamos a empezar, y les dije, ¿saben qué? Necesito oración porque me siento muy solo. Y cuando llegué a ese punto fue como, ok, creo que estoy llegando a
como a la parte del problema. Me sentía solo. Claro, el liderazgo es un poco solo, lo hemos platicado un par de ocasiones, ¿no? Tiene estas partes, pero había algo más. Algo más en lo profundo de decir, estoy solo y no sé si mañana esto se pueda resolver. ¿Y qué tal si todos los días me siento así? ¿Qué tal si... Y ahí es donde empezaba la ansiedad. ¿Qué tal si mañana no se resuelve? ¿Qué tal si mañana estaba ahí? Entonces era como un poco de ansiedad, un poco de tristeza. ¿Qué tal si no encuentras? ¿Qué tal si no están? Y es esos pensamientos con emociones, con sensaciones, con cosas que empiezan a repetirse. Y fue como el proceso de empezar a salir. Y recuerdo mucho esa junta de staff con los líderes, hablarlo y orarlo. ¿Qué les dijiste? Les dije, me siento solo. ¿Así? Me siento así. Me he sentido, no les estoy echando la culpa a nadie. No es que ustedes no estén, sé que están apoyando, porque lo primero en ese momento sí era como, le tengo que echar la culpa a alguien, ¿no? Es como la reacción a veces de alguien no me está amando, alguien no me está cuidando, algo está fallando. Pero en esa situación fue como, me siento solo y necesito oración y apoyo, y por el momento al menos ayúdeme con estas cosas y con esto que estaba pasando. Y había, todavía predicando y haciendo un montón de cosas de ministerio y llevando a cosa eso, y obviamente fue el darme cuenta que en ese lugar estaba en la soledad, el empezar a abrirme entonces a buscar amigos, era como la primera parte. Relaciones, amistades, personas que me pudieran ayudar, cargar, conversaciones. Algunos de los viajes que tuvimos ahí juntos como de retiro y eso para mí eran como oro. ¿No? Estar con gente, con amigos, con pastores, con eventos, era como un primer paso, ¿no? Tu pastor también tuvo algún tipo de crisis, ¿no? Sí, él tuvo una crisis de depresión porque su padre también había fallecido. Entonces él también tiene un libro que se llama Sé un hombre, que hablaba de su lucha, de cómo él tuvo que salir de esa situación para poder salir de la depresión. ¿Cómo falleció su papá? Su papá había sufrido también de problemas mentales y se suicidó. Y de ahí vino la depresión de haber visto que su padre se hubiera suicidado y las cosas que estaban. Perdón, pero ¿perdió todo el pelo tu pastor? Sí, ¿verdad? Eso fue lo que fue tan extremo. Tan extremo. La depresión, ansiedad en su vida que... Entonces, ¿cuáles fueron las conversaciones con él? Las pláticas con él fueron que teníamos que encontrar tal vez un camino de sanidad. Y sus palabras fueron más de ánimo, de decir, ahora se ve muy difícil, ahorita no puedes ver como que una salida, pero como confía en Dios, las cosas van a mejorar. Y nunca fue, lo que yo creo que puedo agradecer es que nunca fue te falta fe. Porque a veces nuestra primera respuesta referente a depresión o ansiedad es como, si tuvieras fe seguramente no estarías. Y para mí lo paradójico es que tuve fe, destruí una iglesia y por eso estaba yo en problemas. ¿No? Es como o sea, las acciones de avanzar el reino de Dios en fe y me llevó a estar como enfrentando un montón de cosas duras y difíciles que son parte de la vida, ¿no? Y entonces primero era como ánimo, o sea, Dios está contigo, vamos a estar pasando estas cosas, y de entender que había un entorno de tu alimentación, de tu descanso, de cómo llevas tu vida en todo para poder enfrentar, ¿no? ¿Hace cuánto fue esto? Eso fue principios del 2017. Como que todo ese año 2017. Ya 2 años y feria. Sí. ¿Y hoy en día eso es cierto lo que te dijo tu pastor? Claro, o sea, el hecho de ir llevando y trabajando en la alimentación, el ejercicio, todo es una respuesta como integral. Okay. ¿Y cuál es el camino específicamente? Para mí el camino comenzó con iniciar tiempos de meditación. Oh, wow. Ese fue posiblemente el cambio más importante. ¿Meditación de qué manera? La meditación se practica en 2 formas. Una es tomar una escritura, una parte de la palabra, leerla a través de un proceso de imaginación.
Entonces voy leyendo un pasaje, lo imagino, me veo ahí y empiezo a aprender. Entonces primero empiezas por aprender a respirar. Okay. Porque la respiración te va a ayudar mucho a comenzar a calmar también tu cuerpo. Porque lo que sucede es que la ansiedad se manifiesta en tu cuerpo y no te das cuenta que a veces estás ansioso, de que estabas ansioso, de que estuviste ansioso. Porque el proceso impacta tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos. Y eso dura un tiempo. Porque es un trauma. Yeah. Pero a veces no lo reconocemos como tal. Entonces va a llevarte unos cuantos días a lo mejor entender, y la meditación te ayuda a empezar a balancear todos los químicos en tu cuerpo necesarios para sentirte mucho mejor. Entonces lo que hace la meditación es comienzas a respirar. Yo diría una meditación que puede durar 5 a 10 minutos. Respiras mejor, respiras profundo, controlas tu respiración. Nada más por controlar tu respiración estás empezando a reducir, ¿no?, todo lo que está pasando. Lees un pasaje, lo imaginas, puede ser 2, 3 versículos, pero utilizas tu imaginación para ir llevando y terminas un tiempo de oración. Esa es como la primera meditación que empecé a practicar. Pero la que realmente me gusta y que sigo practicando y que hago por lo menos 2 veces por semana o 3, dependiendo de cómo están los días, es sentarme, empezar un tiempo de respiración. Tomo una palabra, que puede ser amor o paz, que es lo que sé que necesito durante unos 5 minutos, estar meditando en esa palabra, ver quién es Dios. Y después de un tiempo, termino meditando, pero en tiempo de orar en lenguas. Oh, wow. Suena súper diferente. Entonces eres como oriental mezclado con occidental, y hablar en lenguas y espiritismo. De todo al mismo tiempo. Porque descubrí que muchas de estas técnicas de oración contemplativa o meditación, de estar ahí, venían en un principio a saciar la necesidad que había en la iglesia cuando pensaban que habían cesado las lenguas. Y el orar en lenguas hace que tu corteza frontal se tranquilice totalmente. Entonces, ¿dónde escuchaste eso? Está escrito por un libro de un hombre que se llama Andrew Newberg, de una universidad, que dice cómo Dios cambia tu cerebro. Oh, wow. ¿Así se llama el libro? El libro. Dios cambia tu cerebro. Ajá. Está en inglés, como How God Changes Your Brain. Okay. Y la idea del libro es que la oración, 15 minutos de oración diaria, meditación diaria, cambia la estructura de tu corteza cerebral. Wow. Y cuando estás en meditación y oración, bajas la actividad de tu corteza frontal, que es donde tomamos decisiones, que es donde están los pensamientos. Entonces de alguna manera calmamos todos nuestros pensamientos y cosas y damos espacio. O sea, como la Biblia diría, tomas cautivo. Exactamente. Me gusta. Tus pensamientos se tienen que y domina, y básicamente tu voluntad. ¿Será que Pablo estaba hablando acerca de meditación? Yo considero que sí, porque esta práctica que te decía de imaginar es una práctica judía de cómo lo veían. Ve, medita siempre con cuidado este libro de la ley, de día y de noche. Salmos, tienes que estar deleitándote, meditando en la palabra de día y de noche. Y la cultura occidental viene fuertemente de los griegos, que estaban totalmente en contra de la cultura hebrea. Totalmente. O sea, la cultura helenística y toda esa onda, peleando y tratando de quitar. Y es sobre los principios los cuales se edificó Estados Unidos y España, conquistando México. Y entonces tiene todo el sentido que estaríamos en contra de algo porque no, eso es oriental o lo que sea, y termina siendo no, es hebreo. Totalmente. ¡Wow! Eso ha sido, porque está desde que vemos en el pasaje. Si tú ves meditar, es tomar un pensamiento y estar como una vaca rumiando, repitiéndolo, teniéndolo ahí. Y puede ser un pensamiento o puede ser... Ahora, ¿qué es la ansiedad? Es lo mismo, meditar en un problema todo el tiempo. Lo único que estamos haciendo es cambiar el concepto de temor, preocupación, estoy solo, nadie me entiende, está muy difícil, soy amado. Sí. Lo tengo todo. Estoy en la fiesta, ya llegué a la casa del Padre. Lo que tú quieras.
hoy tomar, que sea como una repetición, un mantra, una meditación, algo donde tú quieras confiar. Y eso hace literal que tu voluntad, estás muriendo lentamente a tu voluntad y entregándote a eso, a Dios. Algo mayor. Algo que está... Y este libro de cómo Dios habla de todo tipo, pero es principalmente la oración. Y estudian cómo va cambiando tu cerebro. Y poco a poco generas más simplemente químicos en tu cuerpo. Entonces también de que cambia tu forma de pensar, también balancea y trae un balance a ciertos químicos que son necesarios para la sensación de sentirse contento, sentirse bien. Wow. Sentirse en control de lo que está pasando, sentirse que tienes un lugar, sentirse que estás seguro. Entonces dopamina, endorfina, oxitocina y serotonina están ahora balanceados para poder sentirte mejor, para enfrentar la vida. Perdón, nomás regresando un poquito, yo sé que vas bien, pero wow, me encantó lo que dijiste de ansiedad es meditar en los problemas. Sí. Jason Upton, tú sabes cuánto impacto ha tenido Jason Upton en mi vida. Tiene una pequeña... Se lo he escuchado como en 2-3 conciertos en YouTube, donde se detiene de tocar y sale y habla. Y cuenta una historia de un misionero que él visitó, que está no sé, en algún país prohibido para hablar el evangelio, o más que nada peligroso, ¿no? Y que el vato se levantaba cada mañana asustadísimo, que le van a pasar a mis hijos, que me va a pasar a mí, y si se enteran de esto, lo otro, y empezó, y cada mañana literal despertaba con un pánico de donde estaba y no se animaba a hacer nada, que es muy típico de misioneros que van a un país y se aíslan, se quedan en su casa, ¿no? O hacen 2-3 cosas y luego regresan para hablar de todo lo que están haciendo en su gran, no sé, lo que sea, pero la verdad están paralizados de miedo. Pero su ministerio en ese tiempo que Jason lo visitó no reflejaba esto para nada. Y le preguntó, pues, ¿qué pasó? Y dice, no, pues un día me di cuenta que el temor requiere una energía de mi parte. Y es la misma energía que se deposita dentro del temor, se puede depositar dentro de fe. Totalmente. No, es que había cambiado y llegó el momento donde... Pero la diferencia de entregar toda tu energía hacia temor es que temor no cumple. Nunca cumple con lo que te está gritando y diciendo que va a pasar. No pasa, entonces terminas desperdiciando años de tu vida entregando toda esa energía y todo este pensamiento y todo este tiempo a algo que no va a cumplir. ¿Qué tal si pasa? Sí, es el qué tal y sí. Porque yo tengo una imaginación extraordinaria. Claro. Por lo menos yo lo veo así. Literal, yo puedo en 2 segundos imaginarme a mi hijo haciendo algo y tomándose la vida por accidente. Y puedo no nomás imaginarme eso, puedo imaginarme todo lo que sucede después de eso. Sí. ¿Cuántas veces no me he imaginado cosas terribles acerca de... Y si mi esposa me deja un día, o si mi hijo crece a hacer esto, si esto le pasa a mi familia, si este accidente sucede, y si no puedo pagar las cuentas de mañana, y si esto, y bla, 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 bla. Claro. Y lo loco es que no, todo bien. Sí. Todo bien. Sigue todo sostenido. Yeah. Pero es esa como bola que empieza con pensamientos. Que la energía, es verdad, la energía necesaria para sentirse ansioso, si nosotros la cambiamos ahora por energía para empezar a sanarnos, nos trae y nos empieza a cambiar y transformar. ¿Tú lo encuentras por medio de meditación? Principalmente sí, esta manera de meditar, de encontrar. Y claro que ha sido a través de... Lo cual que predicadores old school llamarían devocional. Sí. Más que el tuyo incluye... Llamémoslo ciencia. Claro. Por falta de otra palabra, pero ciencia. Sí, son como tu tiempo de devocional, pero es siendo muy consciente de tu cuerpo.
Porque el devocional es como, lo tomamos tanto a veces también a la ligera, como leo la Biblia o oro. Pero busco una revelación. Busco una revelación, estoy buscando una respuesta de parte de Dios. Primero la meditación te hace una especie de desierto. Vengo a estar en silencio. Y la razón por la cual yo lo veo que es importante por dos razones. La primera es llegar a un silencio, porque el mundo va tan rápido. Y el devocional se puede convertir en más información. Entonces yo pienso que nuestra oración puede ser ansiosa. En que no solo estoy expresando Dios cambia a tal persona, quita esto, quítame el otro, y mi problema es lo exterior, y mi problema está allá, y mi problema está aquí, y si esa persona no se hubiera ido, y si está esto pasando aquí, y esto, y cambia a mi esposa, y dile esto, y entonces ya es una oración hasta ansiosa. Y eso no te está ayudando en nada, porque el silencio también ayuda mucho a calmar la voz interior que necesitamos calmar. Entonces es traer ese silencio, es traer esa paz, es venir a estar realmente en la presencia de Dios y descansar. Y ese tiempo de meditación ayuda. Y la segunda parte es ser más consciente de mi cuerpo. ¿Dónde estoy sintiendo la tensión? ¿Por qué es? Por responsabilidades, le entrego la responsabilidad. Entonces mi oración va en base a checarme más a mí y decir qué estoy cargando. Entonces empiezo con eso, tengo un tiempo de oración devocional, meditación, orar en lenguas, y al final es como, creo que me siento responsable por estas cosas y las entrego. Me siento preocupado por esto. Las preocupaciones que tú mencionas ahora se convierten en cosas que suelto. Suelto a mi hijo, suelto a mi negocio, suelto estas cosas, tú lo vas a hacer, hágase tu voluntad. Y entonces se convierte más bien en un echar nuestro afán sobre de Él, que Él tiene cuidado de nosotros, pero con conciencia real de lo que estoy entregando. Porque repetir, te echo mi afán y tú vas a cuidar, esa forma se me ha hecho como que frustrante a realmente no identificar lo que te está pesando y lo que te está cargando. Entonces a ti te gusta el enneagrama, ¿no? Sí. Hemos tenido muchas pláticas del enneagrama. Y no te voy a echar carrilla acerca de tu número. Yo voy a dejar que tú digas cuál es tu número. Tú dices que soy 9, yo digo que soy 5. Yo me voy a ir contigo, porque eres un 5. Me voy a rendir ya. Ya me rendí. Me rendí hace meses. Ya sé, no me lo has estado diciendo. Y ya, me rindo. Con eso dicho, me enseñaste hace poco unos... Porque, bueno, a lo que voy, deja planteo bien la pregunta. Yo personalmente no sabía cuánto luchaba con ansiedad hasta que alguien me explicó. Creo que fue un poco un podcast, otro fue conversaciones, otro fue una prédica. Y me di cuenta de la nada con cuánta ansiedad vivo. Sí. Es que a veces por tanto trabajo y tantas cosas que estoy haciendo, no sé, o a lo mejor por no llegar al nivel de un ataque de ansiedad. Claro. No me he dado cuenta de que se está llenando ese vaso y está a punto de derramarse. Sí. Y lo puedo notar, o sea, nomás en mis uñas. Mis uñas están destruidas porque todo el tiempo me estoy destrozando mis uñas, mordiéndomelas y lo que sea. Lo siento aún en dieta o que no puedo dormir algunas noches o antes de agarrar un avión, ¿me entiendes? Claro, sí. Ahí es donde lo puedo empezar a sentir mucho. Y luego, como te digo, toda mi imaginación. Me enseñaste algo fascinante y luego, para los que no les importa el enneagrama, podemos explicarlo después. Sí. O a lo mejor podemos empezar al revés. ¿Cómo detectas la ansiedad? Y luego puedes enseñarle la cosa de detectar la ansiedad de acuerdo al enneagrama. La ansiedad la vas a detectar, aunque la respuesta va ahí conectada, pero vamos a empezar con la ansiedad en alguno de nuestros 3 centros de inteligencia. Entonces, vamos a mostrar efectos de la ansiedad en nuestros pensamientos, que es un centro de inteligencia. ¿Cómo describirías rapidísimo ansiedad? Ansiedad es la sensación o la capacidad emocional de que no podemos lidiar con lo que va a pasar en el futuro. Okay.
no voy a poder tener suficiente dinero, algo va a pasar, es como un pronóstico negativo. Okay. A veces puede ser emocional. Yo escuché, y a lo mejor estoy mal, Sí. Y por favor corrígeme, a lo mejor escuché de otra persona también que ansiedad tiene que ver con nos pone en modo ataque. Sí. ¿Sí? ¿Eso es cierto? ¿O? Es que te pone en modo de que tienes que ponerte a la defensiva. Entonces entras en modo atacar o huir. Ok. Entonces te obliga... Sí, fight or flight, ¿no? Exactamente. Fight. Voy a pelear atacar, huir. o Okay, huir. yeah, Voy a entrar como en esta posición de que si tengo que... O sea, porque tenemos que entender que esto es biológico. Ok. Si yo estoy viendo que viene algo en contra mía, mi sistema, mi sistema está diseñado a protegerme. Entonces, si yo veo que viene un coche, inmediatamente suelta, ¿no?, químicos, adrenalina, me hace correr, me hace sentirme. Y en una temporada que vivimos con tantas noticias negativas, estamos en completo trauma constantemente de que algo va a pasar. Entonces, cuando tú ves que hubo un terremoto en alguna parte, tu cerebro no sabe que esas imágenes que tú viste que son traumáticas no te están sucediendo a ti, sobre todo si vives en una ciudad donde hay temblores. Y entonces todo tu organismo y sensación te dice, esto puede pasar en cualquier minuto, hay que prepararnos porque puede temblar. Y si tú has vivido en una ciudad donde tiembla, un temblor viene acompañado de otros temblores, entonces inmediatamente tus emociones, tu mente está alerta de que algo va a pasar, y esa es la ansiedad, algo me va a pasar. Ok. Y se traduce a tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos. Y esos son los 3 centros de inteligencia que tiene el enagrama, que nos dice. Entonces, para identificar si tenemos ansiedad, la vamos a notar en esos 3 lugares. Muchos somos más conscientes de nuestras emociones. Nos sentimos tristes o nos sentimos aquí abandonados, o hay una emoción. Otros lo van a notar con pensamientos abrumadores, pensamiento tras pensamiento tras pensamiento que viene. Pero otras personas me dicen, y platicando con ellos, es como, me duelen las manos. Porque no he podido ayudar a mi familia para hacer lo que necesita y me siento que no puedo hacerlo. Me duelen los ojos porque siento vergüenza de que algo está pasándome y de lo que pasé y viví. Entonces no quiero que me vuelva a pasar porque voy a ser avergonzado. Y entonces la ansiedad viene en tantos lugares, pero se manifiesta en nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y lo que he notado a través de hacer nuestros grupos en casa, hay grupos pequeños con esto de ansiedad, es que la mayoría de la gente me dice, no sabía que tenía ansiedad en ese nivel. Wow. No sabía que estaba viviendo con ansiedad social, no sabía que estaba viviendo con esta situación constante. Y ahora identificarlo es el primer paso para que puedas tranquilizarte. Había una persona que me decía, siempre estoy ansioso a las 4:30 de la tarde. Y platicando con él reconocimos que era que llegaba al trabajo, intentaba obtener clientes, no obtenía clientes, y a las 4:30, 1 hora y media antes de salir, venía la frustración de no haber vendido nada. Y él dice, 4:30, ansioso. Se va a acabar el día de trabajo, no pude vender, no pude hacer. Y me dice, lo siento en el pecho. Es como, no puedo respirar. Entonces, eso es lo que nos va llevando a reconocer si tenemos ansiedad, y es ser muy conscientes de cómo estamos respirando, de qué pensamientos han estado ahí en ese día y cómo están tus emociones. Wow. Entonces te lleva a decir, sí, estoy ansioso. Y hay diferentes niveles, pero según algunos estudios y cosas, la mayoría vamos a enfrentar ansiedad difícil. Alrededor del 40% de la población en algún momento en su vida va a enfrentar ansiedad. Y el problema es que luego viene acompañada con un poco de depresión, entonces se vuelven como estos ciclos. Un ciclo, Y es... ¿Tú crees que mucho viene de imaginación o de realidad? Creo que viene... Porque, por ejemplo, tu amigo no consiguió los clientes. Claro. Entonces eso nace de realidad. En una manera sí viene de una experiencia en la cual ya la vivimos, nos lastimó, nos dolió y no queremos que se repita.
algo nos está recordando. Nuestro sistema nos está diciendo, o lo vimos que a alguien le sucedió, o a nosotros nos puede pasar, y estamos intentando evitar que eso pueda llegar a suceder otra vez. Y puede ser, ¿no? Puede ser un chico, ¿no? Que sale con una chava y la chava se burla de él, y él ahora, cuando va a volver a salir con una chica, otra, y la quiere invitar, va a tener ansiedad. Porque está esperando que la otra chica no lo vuelva a batear y no lo vuelva a dejar, o no vuelva a experimentar eso, lo cual produce que la misma situación sea ansiosa y produce que a lo mejor otra vez sea, y a veces nos empezamos a crear esos ambientes. Entonces sí puede empezar con una realidad, pero también después podemos crear nuestros propios panoramas negativos, que ya no son, es nuestra interpretación de algo que sucedió. Y puede ser, es un proceso, al final de cuentas, de sanidad. Me gusta. Pero al final de cuentas, no es que sea falta de fe. La ansiedad nos viene a enseñar algo. Hay un regalo detrás de muchas de las cosas. Entonces, la soledad me viene a enseñar y a decir y a recordarme que yo fui creado para relaciones. No fui creado para estar solo. Si me siento solo, es porque he confiado demasiado en mis propias fuerzas y mi independencia. Y me está regalando la alerta de no olvides que amigos te sostienen, que necesitas gente a tu alrededor, que necesitas procurar tus relaciones. Entonces hay un regalo detrás de eso. La iglesia es como, estas son las cosas buenas y las cosas malas. La ansiedad nos viene a recordar que te está queriendo proteger de que algo no se repita, y te está llevando a entender que seas prudente en cómo estás caminando. Pero si detrás de la ansiedad hay algo más, normalmente hay como, si hay vergüenza, te está llevando a que puedas entregarla y confiar, invitar a Jesús y saber que Él te abrazó y que te encontró. Y la vergüenza es para protegerte de que no repitas los mismos errores del pasado. Entonces, detrás de muchas de estas emociones te están cuidando. La ansiedad te está diciendo, hey, mira tu vida. Descansa. Estás cargando demasiado. Estás llevando demasiadas cosas. Para mí eran 28 cosas. Es como, hey, ¿por qué no las has entregado antes? No te toca cargarlas. Te está regalando espérate tantito. No se trata de llevar tantas cosas. De eso no se trata la vida. Se trata de caminar, entregar, descansar, quitarte las cargas emocionales que traes, pensamientos. Y es el regalo del descanso en su presencia. Qué bueno. En que somos humanos y que tenemos que descansar en Él. Wow. Me gusta. Entonces lo detectas en tu cuerpo, pensamientos, emociones. ¿Cómo lo detectan los del enneagrama? Si son para varios números, por ejemplo el tipo 1, va a tener, normalmente su ansiedad viene alrededor de ambigüedad moral. Cuando algo es como, no es moralmente claro, tienen ansiedad. Sí. ¿Ya pensaste en algún uno que pueda ser? Mi esposa. Sí, wow. Porque hay una necesidad de que todo esté bien y mal, entonces cuando algo no está bien y mal, no está claro, es como hay un poco de ansiedad. Sí, su estrés viene siempre. Su primera pregunta cuando está estresada es, ¿está bien? Qué loco. Y entonces cuando no hay validación o alguna cosa así que me diga estoy bien o estoy mal, hay como un poquito de ansiedad. ¿Y qué tal si me salió mal? ¿Y qué tal si...? ¿Qué tal si estoy mal? ¿Qué tal si estoy mal? Porque si estoy mal, entonces mi valor se está perdiendo. Porque todos, a final de cuentas, vamos a nuestro valor, ¿no? En todos los números del enneagrama. El 2. 2, dale. Es sentirse ignorado. Que cuando quieren ellos ayudar,
y dar, son rechazados sus intentos de ayudar, son ignorados, son puestos a un lado. Entonces es como, si yo no puedo aportar y soy ignorado con lo que estoy dando, entonces, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Quién puedo ser? Yeah. Que de alguna manera desactiva el deseo de ayudar. Entonces ahora se va a acabar y constantemente están empujando para sentirse aceptados. Entonces, si tú rechazas y rechazas y rechazas y no me ayudes, no me ayudes, no me ayudes, no te necesito, lo ignoras, va a causar ansiedad en sus vidas. Para el 3, Dale. que sus logros o tus logros no sean reconocidos. Yeah. Yeah. Si no hay un reconocimiento adecuado de los logros que está llevando, es como hay una necesidad de validación, de aceptación, de admiración que sea ahí. Entonces viene a destruir la identidad, de decir, ok, Yeah. porque lo hice. Yeah. 4. 4. ¿Listo? Va. Tú dices si es verdad o no. Va. Sentirse sin inspiración. Oh, man. Sí. Sí. Sí, 100%. Sí. Yeah, qué loco. ¿De dónde la voy a sacar? Yeah. ¿Cómo voy a recrear la emoción? Yeah. Sí, O tú dilo. ¿puedo dar un ejemplo? No, por favor. O sea, yo te iba a decir, ahora tú dime cómo es. Yeah. Entonces, esto obviamente se está grabando casi una semana antes de que va a salir, ¿verdad? Va a salir Sí. el próximo jueves. Hoy es jueves. Estaba la próxima semana voy a estar en Conferencia Más Vida. Cuando están escuchando esto ya pasó más Morelia. Está a punto de empezar Ciudad de México. Estuvo buenísimo tu mensaje. Gracias. Pero he estado, pues, obviamente nervioso. Claro, ¿por qué no? No sé, mariposas en el estómago, todo eso. Pero ha habido una ansiedad. Claro. Y la ansiedad era, sabía que iba a predicar, pero no estaba terminada, digámoslo así, faltaba. Y hoy, pues me quedé en la mañana, tuve a enseñar en Vanguardia y duré como 4 horas pensando, ¿qué le falta? Porque sabía que le faltaba algo a los 2 mensajes que voy a dar. Y, o sea, sí, estaba muy estresado, ansioso. Y fue en cuanto tuve tal idea que van a ver, bueno, ya pasó, ¿verdad? Ya sí. Cuando escucharon esto, cuando llegó la idea de las máscaras, digamos. Claro. Y si no fuiste a Más Vida, pues te la perdiste. Pero hasta que llegó esa idea, fue en cuanto llegó la idea, que fue como, se me calmó, porque llegó la inspiración. Exacto. Entonces, ¿cómo calmamos esa ansiedad si no llega la inspiración? Saber que a final de cuentas, si siempre confiar, eres el número más creativo, inspirador, y de alguna otra manera Dios va a estar contigo en esa situación. Entonces es cambiar. Obviamente hay una desesperación de no tengo inspiración, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde lo voy a sacar? ¿Qué emoción? ¿A dónde tengo que ir? Pero la realidad es que entre más tranquilo estoy y más estoy hacia donde Dios me creó, ahí va a estar el momento de inspiración. El problema de la ansiedad es pensar que la inspiración tiene que venir a lo mejor de por fuera, o tengo que hacer cosas, o tengo que... Pero siempre va a estar ahí si nos tranquilizamos y pasamos tiempo con Dios y confiar que Dios nos va a dar la inspiración necesaria. Porque siento que hay como un deseo de que algo puedas experimentar para tener más inspiración. Porque algunos 4 que yo he visto empiezan a crear drama para sentir algo. Lo bueno es que estaba solo. Entonces es como no necesito como darle más a eso. Al contrario, es como necesito relajar y en ese estado de ánimo
Y en eso puedo encontrar más inspiración, lo cual suena difícil. Sé que es como contra emociones. 5. Ambientes impredecibles. Es lugares donde no tienes claro una respuesta. Y no se trata tanto de control, se trata de que no sabes lo que va a pasar mañana. Es como no voy a tener yo... Entonces se atrasa un vuelo, pero no sabemos cuándo van a despegar. Para mí, te voy a decir, mi momento más frustrante es subirme a un Uber y no saber exactamente en cuántos minutos voy a llegar al aeropuerto. Porque el chofer del Uber no está manejando al límite de velocidad específico para llegar al aeropuerto. Eso soy yo. Y en Puebla llegar al aeropuerto son como 40 minutos. Entonces, yo voy con el chofer, estoy diciendo el límite de velocidad es tanto, esto hay que hacer. Eso ya hace la ruta tiene que estar. Entonces, todas esas cosas, cuando se está saliendo de la ruta y se empieza a volver impredecible y la persona, ya el Uber no sabe. O ver que alguien está haciendo algo que me va a afectar a mí y que lo está totalmente regando. O sea, es como... No es que sea perfecto, es como... Y además ambientes también impredecibles, como de drama o emocionales, como subir y bajar. Eso es como un poquito ansioso. 28 cosas que están pasando al mismo tiempo. Es un poco impredecible. 6. Falta de dirección clara. ¿Cómo es diferente eso al 5? En el caso del 6 tiene que ver con que ellos tienen que tener reglas claras de qué es lo que se espera de ellos. ¡Wow! Entonces les ayuda a poder reconocer esto es lo que se espera de ti. Y si no hay eso, claro que van a tener ansiedad, porque va a ser difícil que estén en una situación que sean súper autónomos. Porque aparte son un poquito más de muchas personas, entonces tiene que haber como una cierta claridad en reglas y cosas como eso. Tiene sentido. El 7. Este es falta de tener los recursos. Yo sé que suena un poquito raro, pero en el tema del 7 entran en pánico cuando no tienen los recursos necesarios y que les desagradan las situaciones en las cuales tienen que depender de alguien más. Wow. O sea, cuando yo no tengo... Yo no soy autosuficiente. Sí. O sea, ellos tienen que depender de que alguien más les ayude. Pues, va a explotar. No, sí. Wow. Y es eso, falta de recursos. Sí. Falta de no poder ser autosuficientes a lo mejor. O sea, 1000 cosas están pasando en mi cabeza ahorita. De ejemplos de personas. Sí. Que igual también depende... Fascinante, wow. En el caso del 8, es tener que depositar su bienestar en las manos de otra persona. Es como no estar en control de las cosas y dejar que alguien más los vaya llevando en control. Y tiene que ver con el temor de que sean traicionados o de que alguien más decida como sobre ellos y los obligue a hacer ciertas cosas y a que les digan lo que no han querido a lo mejor llevar a cabo. Y eso es un poco de control a lo mejor, pero al mismo tiempo también de ese dominio que pueden ellos ejercer en tomar decisiones. Y por último, el 9, pues ya es como más conocido, el conflicto interno o externo, ¿no? El conflicto constante de acciones que vengan a destruir a la mejor armonía. Y sí, tiene que ver mucho con destruir la paz, ¿no? A lo mejor en el 9 es como más evidente, pero es esta desconexión que hay entre externo e interno. Porque lo que buscan es que haya una paz en lo de afuera, lo de adentro, lo que está sucediendo, que esté ahí, que no haya. Entonces cuando empiezan a haber muchos conflictos afuera que son irracionales, es un poquito difícil de manejar. Digo, son ideas, no son como medio generalidades de cada uno de los números, ¿no? Sí. Que ayudan a lidiar. Entonces, si estás en situaciones como esas y reconoces cuál es tu número, vas a saber que eso te va a pasar. Entonces tienes que abrazar un poco eso.
Oh, sí, qué loco. Qué loco. Qué loco. Abrazarlo, tomarlo y saber que hay paz. Yeah. Entonces el libro se trata de ansiedad, Sí. depresión. ¿Llevas cuántos capítulos escritos? Creo que voy como una tercera parte, 3 capítulos. Okay. Mi meta son 9.5, 10. 9.5. Una introducción y luego 9 capítulos. Okay. Yeah. ¿Cuántas palabras sabes? Estoy tirándole como a 40,000, más o menos, por ahí. Yeah. Entonces es un libro sólido, un libro real. Va a tener muchas cosas prácticas. 200 páginas por ahí. Sí, va a tener cosas muy prácticas que tengas que poner en acción. Yeah, pues lo quiero complementar con algunas ideas de meditación, de música, algunas cosas también de cómo dormir, comer, recomendaciones. Todo esto a lo mejor ya más detallado, pasito a pasito, y cómo ir haciéndolo, ¿no? ¿Alguna idea de cuándo quieres que salga? Me gustaría que para el otoño de este año. Oh, wow. Poder tener ya el libro, o sea, en terminado y empezar los procesos de la edición y todo eso. Yeah. Pero quiero también ofrecer algunos recursos que se vayan dando para grupos en casa y que sea para ayudar a todos, a que puedan llevar esto con amigos y que empiece la conversación. Si lo que puedo hacer con todo esto es iniciar la conversación, que las iglesias puedan hablar sobre salud mental. Yeah. Y que podamos dejar de condenar a la gente porque está pasando depresión y ansiedad y pensar que es falta de fe. Y que es, como todo, necesidad de parte de Dios. Sí. Nos pueda traer esperanza. Pues, ¿cuál es tu Instagram? Gabriel-Borja. Borja con J. Borja con J. ¿Y estás en Facebook? Estoy en Facebook, igual como Gabriel Borja. ¿Usas Facebook todavía? No creo. Si alguien quiere ir a Facebook, puede ser Facebook. Y los recursos los voy a subir en gabrielborja.com. Ok, perfecto. Va. Entonces pues ahí se van a ir subiendo los recursos y la información. ¿Y para cuándo el podcast? Yo creo que una vez que termine junto con el libro me gustaría que empecemos a tener más temas, porque sé que hay muchas cosas que van a salir de todo esto, ¿no? Entonces sí, espero. Pues tienes algo muy especial que aportar a la iglesia, entonces muchas gracias. Pues Gracias. ¿Alguna última cosa que quieras decirle a la gente? Yo creo que hay esperanza para la situación en la cual estás enfrentando. Se siente muy oscuro. Se siente muy oscuro el día en el que reconoces que a lo mejor tienes ansiedad. Y esa noche que puede ser muy oscura sí va a terminar. Hoy no hay forma, no se ve a veces la forma en que eso pueda cambiar o que las emociones puedan estar. Y cuando se sienta que has perdido como que la inocencia de esas emociones y de esos pensamientos, va Dios a restaurar tu vida plenamente. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con todos. Pues súper bien. Ánimo.